La salvaje geografía colombiana se convirtió en su mayor riqueza y su peor condena. 10% de la biodiversidad del mundo está en Colombia. Hay selvas, montañas, cordilleras, sabanas y numerosos ríos. Colombia tiene uno de los ríos más famosos del mundo, el Caño Cristales. Sus aguas reflejan 6 colores y la gente lo llama el río más hermoso del mundo. Es el único país de Sudamérica que tiene 2 costas, además de que por sus tierras pasan las llamadas venas del mundo, la cordillera andina. Una de sus fronteras es de las más peligrosas. Alrededor de 500 personas viajan a través de ese territorio inhóspito, un lugar donde no hay vigilancia y donde operan cárteles. Históricamente, Colombia ha sido un territorio importante para muchos célebres personajes. Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Alexander von Humboldt fueron algunos de ellos. Los 2 primeros realizaron una de las más grandes hazañas militares en territorio colombiano. Por su parte, von Humboldt fue un reconocido explorador que recorrió varios lugares del país y describió uno en específico como la octava maravilla del mundo. Sin embargo, la exuberante y diversa geografía de Colombia se ha utilizado para otros fines. Por sus características, ha ayudado en los negocios ilícitos. Los grupos guerrilleros y cárteles utilizan zonas remotas para encubrirse y territorios fértiles para cultivar droga. En este video te platicaré sobre Colombia y por qué su geografía es tan privilegiada. ¿Cuál es su frontera más larga y cuál es la más peligrosa? ¿Por dónde cruzaron Bolívar y Santander? ¿Y cómo ayudó la geografía colombiana en esta hazaña militar? ¿Cuál es la octava maravilla del mundo que vio Humboldt? ¿Cómo la guerrilla ha utilizado los territorios de Colombia para expandirse? ¿Por qué el río Caño Cristales es de 6 colores? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Muy pocos países cuentan con la diversidad geográfica, animal y vegetal de Colombia. Tiene 4.270 especies de orquídeas y 1.900 de aves, más que cualquier otro país. Además, el Ministerio de Ambiente de Colombia afirma que es el segundo país en el mundo con mayor variedad de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el tercero en especies de palmas y reptiles, y el cuarto en mamíferos. Colombia tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados de superficie y es el cuarto país más grande de Sudamérica. Es 7.46 veces más pequeño que Brasil, el más grande de todos los países del sur. Argentina es 2.44 veces más grande que Colombia, aunque tiene menor población. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes, mientras que Argentina tiene más de 47. De los países sudamericanos, Colombia y Bolivia tienen casi la misma superficie. Bolivia es apenas 0.96 veces más grande que Colombia. Colombia tiene una ubicación privilegiada, está cerca del Ecuador, lo que hace su clima diverso y sin estaciones. Por eso no tiene temperaturas extremas, y varias de sus principales ciudades tienen clima templado. Además, es el único país de Sudamérica que tiene 2 costas, una por el Mar Caribe y otra por el Océano Pacífico. Además, posee 4 desiertos y 4 tipos de selvas, también una de las cadenas montañosas más grandes del mundo, la Cordillera de los Andes. El 40% de Colombia es montañoso. El país se formó con la deformación de rocas y hundimiento de placas tectónicas, procesos geológicos que permitieron que el agua saliera y diera origen a las cordilleras. Posee 42 ríos. En la cuenca caribeña están el Magdalena, Cauca, Atrato, Nechí y Sinú. En la cuenca del Orinoco están los ríos Arauca, Guaviare, Inírida, Meta y Vichada, mientras que en la cuenca del Amazonas fluyen el Putumayo, Caquetá, Apoporis y Caguán. Las aguas de los ríos Orinoco y del Amazonas pasan por Colombia y otros países. Colombia limita con Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador. Su territorio mide más del doble que Francia y es el cuarto más grande de Sudamérica, solo superado por Brasil, Argentina y Perú. Colombia está dividida en 32 departamentos y un único distrito capital, que es Bogotá. El país se divide en 6 regiones naturales: Amazonia, Andina, Insular, Orinoquía, Pacífico y Caribe. Veamos cada una de ellas. Región Amazonia, el pulmón del mundo.
La Amazonia es una región sudamericana que se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados y 9 países. El 6% de este territorio está en Colombia. La Amazonia es conocida como el pulmón del mundo porque está llena de árboles, los cuales absorben gran cantidad de dióxido de carbono y ayudan a disminuir la contaminación ambiental. La Amazonia es la selva húmeda tropical más grande del mundo. La parte colombiana está al sur, comprende más de 483.000 kilómetros cuadrados y es la región más extensa. Sin embargo, aunque ocupa 35% del territorio colombiano, es la zona menos poblada del país debido a la densidad de su selva. En Colombia hay alrededor de 4.932 especies de animales vertebrados. Más del 38% están en la Amazonia, también casi el 50% de los peces del país y más del 46% de las aves. La temperatura promedio de esta región es alrededor de 25 grados Celsius. En ella prevalecen llanuras y planicies de menos de 300 metros sobre el nivel del mar. Al este de esta región se encuentra la planicie antigua de la Guainía, conformada por tepuyes del antiguo macizo de las Guayanas, una formación montañosa que se extiende por varios países y es de las más antiguas del planeta. Las más reconocidas son la Macarena, Chiribiquete, Naquén y Taraira, las cuales tienen altitudes máximas cercanas a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. A mediados del siglo XIX aumentó la demanda internacional de caucho y la Amazonia era rica en este recurso. Quienes explotaban caucho se apoderaron de los territorios y desplazaron y asesinaron a la población indígena que allí vivía. En la actualidad, en esta región hay alrededor de 200 resguardos indígenas. Más de 20 comunidades indígenas la habitan. Algunas de las etnias son los Tucano, Arawak, Ticuna, Huitoto y Tupí. Por la Amazonia colombiana fluyen los ríos Caquetá, Putumayo, Guaviare, Apoporis, Guaupés y Amazonas. Este último nace en Perú y desemboca en Brasil y Colombia. Es el más largo y caudaloso del mundo. Supera en volumen de agua al Nilo, Yangtze y Mississippi juntos. Su recorrido abarca alrededor de 7.000 kilómetros de largo y su afluente lo conforman más de 1.100 ríos. Según el Banco de la República de Colombia, se estima que este sistema hídrico garantiza alrededor del 20% del volumen de agua dulce vertida sobre los distintos mares y océanos del planeta. En esta región predomina la pesca y extracción forestal como fuentes de economía. También existen actividades ilícitas, como el cultivo de hoja de coca y minería ilegal. Dijimos que la Amazonia es reconocida como el pulmón del mundo. La próxima región es conocida de una forma un poco diferente. Veamos por qué. Región andina, las venas del mundo. Ubicada en el centro del país, la región andina es la más poblada de Colombia. Limita con las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonia, Pacífico, también con países como Venezuela y Ecuador. Se llama andina por la cordillera de los Andes, una cadena de montañas de alrededor de 8.500 kilómetros de longitud, que pasa por 7 países de Sudamérica, entre ellos Colombia. Esta región tiene el mayor desarrollo económico del país, y en ella están Bogotá, Medellín y Cali, las ciudades más importantes. En Colombia, la cordillera andina se divide en 3 cadenas, las cordilleras occidental, central y oriental. Allí hay valles, cañones, mesetas y afluentes, como el río Cauca y el Magdalena. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, una organización no gubernamental, solo en Colombia, los Andes generan más del 70% del Producto Interno Bruto y proveen de agua y energía a la mayoría de los habitantes del país. La región andina fue un paso importante en la independencia de Colombia. En 1819, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hicieron el Paso de los Andes, una hazaña militar para liberar de España a la entonces Nueva Granada, el nombre que tenía Colombia durante la colonización. Los líderes independentistas ordenaron a las tropas que cruzaran la rama oriental de la cordillera, un camino sin custodia que les permitió sorprender a los españoles. Luego de esto se dio la batalla de Boyacá, el evento de guerra más importante para la liberación de Nueva Granada. Región insular, un paraíso turístico. Como su nombre lo indica, la región insular comprende un conjunto de islas, cayos e islotes continentales y otros alejados de las costas. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en el Mar Caribe, es uno de los más turísticos. Hace años su jurisdicción fue disputada por Nicaragua, pero el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Colombia tiene total soberanía sobre este territorio.
La isla San Andrés es particularmente conocida por su arena blanca y aguas cristalinas. Hay diversidad cultural, producto de la mezcla de numerosos pueblos africanos, británicos, escoceses, holandeses, irlandeses, franceses, españoles y colombianos. Esto dio origen al criollo sanandresano, una lengua que mezcla el inglés, español y dialectos africanos. En la región insular también están las islas Malpelo y Gorgona, en el Océano Pacífico y Tierra Bomba, del Rosario y Barú, en el borde de la bahía de Cartagena. Región Orinoquía, la Reserva Forestal. Ubicada al oriente de Colombia, la región Orinoquía limita al noreste con Venezuela, al sur con la región amazónica colombiana y al oeste con la andina. En la cuenca del Orinoco, ubicada en esta región, habitan el caimán llanero, el mayor depredador de América Latina, mide hasta 7 metros de largo y es uno de los cocodrilos más grandes del mundo. En esta región está la Macarena, una cadena rocosa de 120 kilómetros del escudo guayanés. En 1948 se convirtió en la primera reserva forestal de Colombia, con más de 1 millón de hectáreas. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la guerrilla más longeva de la historia latinoamericana, ocuparon parte de este territorio. Entonces, el gobierno decidió que el Parque Nacional Natural de la Macarena comprendería solo 629.280 hectáreas de territorio. En esta región se encuentra Caño Cristales, un río de diversos colores que ha recibido el apelativo de Río de los Dioses. Está ubicado en la Sierra de Macarena y tiene plantas acuáticas que cambian de color por el sol. Las plantas generan los colores rojo, amarillo y verde en el río, mientras que el negro se debe a agua selvática que pasa por el lugar. Además, en el río se refleja el azul del cielo y se genera un color blanco por la espuma de las caídas de agua. Entre Venezuela y Colombia hay sabanas inundables, humedales temporales que albergan diversidad de ecosistemas. Solo se encuentran en estos países y en Bolivia. Según el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, las sabanas inundables de Colombia se caracterizan por la disposición constante o temporal de agua a lo largo del año, lo que da lugar a una diversidad de fauna, flora y suelo específicas, adaptados a estas condiciones. En el área de los llanos orientales hay ecosistemas de valor mundial. Está el 55% de las sabanas inundables y el 40% de agua subterránea. Además, alberga 46% de los peces del país y 40% de las aves del país, unas 761 especies de pájaros. Las sabanas inundables están en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Esto da origen a bosques inundables que se adaptan según las condiciones de lluvia y sequía. Estas formaciones de vegetación crecen en las riberas de ríos y caños. Esta región tiene tantos paisajes diversos que sorprendieron en 1800 al naturalista alemán Alexander von Humboldt. Exploró parte de las sabanas y vio cómo las aguas del río Orinoco formaban el raudal de Maipures. Hoy día este gran caudal forma parte del Parque Nacional Natural El Tuparro. En aquella oportunidad, von Humboldt llamó al raudal de Maipures la octava maravilla del mundo. Región del Pacífico, la entrada al océano. Esta región limita con Panamá, la región Caribe, la cordillera occidental, con Ecuador y con el Océano Pacífico, de donde viene su nombre. Abarca territorios de 4 departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Chocó tuvo unas condiciones distintas a los demás municipios. Se desarrolló con base en la búsqueda de oro, por lo que se instalaron centros mineros que no se pensaron precisamente como ciudades. Algo similar pasó con Buenaventura, un distrito portuario del Valle del Cauca. Buenaventura era un asentamiento por sus condiciones geográficas, vegetación selvática, alta temperatura y humedad. Estas condiciones retrasaron su potencial portuario. En la actualidad es el puerto más importante del país y uno de los 10 más importantes de América Latina. A finales del siglo XIX, enfermedades como la viruela y la fiebre amarilla mataron a la quinta parte de la población de esta ciudad. La región del Pacífico se destaca por su salida al océano, sus riquezas ecológicas, hidrográficas, mineras y forestales. Se considera uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad y donde caen más precipitaciones. Sin embargo, esta región tiene baja densidad de población debido a sus condiciones climáticas y geográficas. Gran parte de la población es rural y se dedica a la agricultura. La mayoría es de origen africano y en esta región existen comunidades indígenas como la Emberá,
Bounan, Kunas o Agua. Región Caribe, el color y la música. Llamada así por su límite con el Mar Caribe, la región Caribe tiene costas, sabanas, desiertos, selvas y montañas. En ella se encuentran ciudades como Barranquilla, Cartagena, Soledad, Apartadó, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo y Riohacha. También está La Guajira, la península más al norte de Sudamérica, ubicada entre Venezuela y Colombia, donde está el Cabo de la Vela. Además está la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, y las grandes sabanas y llanuras del departamento de Magdalena. Aquí está el municipio Aracataca, lugar de nacimiento del escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez. También es la región de origen de la famosa cantante colombiana Shakira. La región Caribe se destaca por sus manifestaciones culturales, particularmente por los géneros musicales más conocidos y característicos de Colombia, la cumbia, el vallenato y la champeta. La exótica geografía de Colombia también ha contrastado con algunas de sus tragedias. 60 años de guerra civil, la mayor producción de cocaína del mundo y desplazamientos internos debido a la violencia son algunas de estas. El conflicto armado en Colombia. El escritor y premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez describió a Colombia como dos países en uno, no solo diferentes, sino contrarios en un mercado negro colosal que sustenta el comercio de las drogas para soñar en los Estados Unidos y Europa, y a fin de cuentas, en el mundo entero. Colombia es el mayor productor de hoja de coca del mundo y de amapola en América. Con la primera se hace cocaína y con la segunda, heroína. Analistas han explicado que la expansión de los cultivos es una consecuencia de la expansión del conflicto armado, aunque los cultivos de coca explican solo una pequeña proporción del conflicto armado. El negocio de la droga está asociado al financiamiento de grupos armados. ¿Pero por qué? Las guerrillas deben obtener una fuente de ingreso para operar. Su funcionamiento depende de este tipo de negocios. Para esto ejercen violencia y control sobre territorios, donde a menudo la población es pobre y reducida. Además, está desprotegida financieramente, lo cual conduce a los locales a unirse a las filas guerrilleras. La lógica de toma de territorios obedece a un control estratégico, influye en las condiciones demográficas, sociales o culturales de cada territorio. Las guerrillas utilizan enclaves cocaleros, selváticos, montañosos y fronterizos, donde hay poca accesibilidad y déficit de infraestructura. Estas áreas suelen ser entornos hostiles, que resultan ideales para esconderse y están alejados de las grandes ciudades. Para 2010 se estimaba que las FARC tenía territorios bajo su control en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Putumayo, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Auraca, Bichada, Caquetá, Guaviare, Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Santander, La Guajira, Magdalena y Valle del Cauca. Además, tenían presencia militar y acampaban en países fronterizos como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. ¿Cómo es la frontera de Colombia con estos países? La frontera más larga de Colombia, Venezuela. La frontera entre Colombia y Venezuela es la más larga que tienen ambos países. Se extiende por 2.219 kilómetros. Las ciudades fronterizas más concurridas son Cúcuta y Auraca, del lado colombiano, y San Antonio del Táchira y Ureña, del lado venezolano. El paso por la frontera terrestre estuvo cerrado desde 2015 debido a enfrentamientos políticos entre los gobiernos de ambos países. Por esto se han creado cruces ilegales, conocidos como trochas, para mantener el intercambio fronterizo. Las personas van de un lado a otro a través de ríos y terrenos con piedra. Muchas han muerto ahogadas, por accidentes o asesinadas. Esta zona fronteriza está controlada y disputada por paramilitares colombianos y venezolanos, policías y militares corruptos, así como bandas criminales de Venezuela. Las dos guerrillas más importantes de Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tienen campamentos de ambos lados. Este dominio de varios grupos delincuenciales ha hecho de este lugar un territorio no controlado. Por años existe también contrabando, principalmente de combustible. El puente internacional Simón Bolívar es el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. En julio de 2022, el presidente colombiano, Gustavo Petro, prometió la reapertura de la frontera con Venezuela, anunciando una nueva etapa de relaciones bilaterales. La frontera con Brasil y el cruce de bandas ilegales.
La frontera entre Brasil y Colombia tiene 1.645 kilómetros. La ciudad fronteriza más importante del lado colombiano es Leticia y Tabatinga del lado de Brasil. En esta frontera, la guerrilla colombiana domina algunos territorios. Los traficantes de ambos países pasan droga por la ciudad brasileña Tabatinga. Este lugar tiene características similares a otros lugares fronterizos. La población es pobre y hay falta de infraestructura. Tabatinga es llamada por los lugareños como el patio de la FDN, en referencia al grupo criminal de la Familia do Norte, Familia del Norte. A principios de 2017, se hicieron conocidos cuando disputaron el control de ruta de la coca y decapitaron y descuartizaron a varios hombres en la cárcel de Manaus. En los años 80, Comando Rojo, el grupo criminal más antiguo de Brasil, fue el principal socio comercial de las guerrillas colombianas. Se cree que envía toneladas de cocaína colombiana a Brasil desde Paraguay. Utilizan el Amazonas como corredor y han tratado de acercarse a carteles colombianos para dominar las rutas de la droga. Frontera con Ecuador, la puerta del desplazamiento forzado. La frontera con Ecuador es la tercera más extensa de Colombia, abarca 586 kilómetros. Es uno de los escenarios más relevantes de la crisis de desplazamiento interno, provocada por el conflicto armado colombiano. La organización UNICEF ha advertido que a pesar de los esfuerzos de ambos países para impulsar en la frontera norte de Ecuador un proceso de paz, desarrollo y seguridad integral, el drama humanitario de personas desplazadas y refugiadas por el conflicto armado continúa de manera implacable. Uno de los incidentes más importantes en esta frontera ocurrió en el año 2008, cuando Colombia bombardeó Angostura, una zona selvática en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamarú, Ecuador, a 2 kilómetros de la frontera. En esta operación murieron 22 guerrilleros. Uno de ellos era Edgar de Vía, alias Raúl Reyes, segundo comandante en rango de las FARC. Esta acción causó un impasse diplomático entre ambos países, ya que Colombia violó la soberanía territorial ecuatoriana al entrar y bombardear el territorio sin autorización de Ecuador. La más hostil de las fronteras colombianas, Panamá y el tapón de Darién. Colombia y Panamá tienen un límite internacional continuo de 266 kilómetros. Aunque es la frontera más corta, es quizá la más hostil. Es una densa selva donde no hay carreteras ni pasos adecuados para cruzar por vía terrestre. La Serranía del Darién, una cadena de montañas, marca la frontera entre Colombia y Panamá. Es un enclave geográfico entre América Central y Sudamérica. Por esto es un lugar de acceso y paso obligatorio hacia quienes viajan hacia norte. Es un entorno casi inhóspito, selva densa, condiciones naturales complicadas y sin control de las autoridades. Estas características son aprovechadas por el narcotráfico, el cual obtiene camuflaje natural por la vegetación y extensión del área. Pese a sus dificultades naturales y a la poca seguridad que ofrece, el tapón de Darién es un paso migratorio muy transitado en Latinoamérica. Y en los últimos años ha aumentado el flujo de migrantes hacia el norte, con destino a Estados Unidos. La Organización Internacional de las Migraciones estima que 133.000 personas cruzaron el Darién en el año 2021. Según la Organización de Naciones Unidas, 58% de los migrantes son venezolanos, aunque se han registrado unas 50 nacionalidades. A partir de mayo de 2022, entra una media de 500 personas por día. En este territorio operan bandas criminales y cárteles, entre ellos los Urabeños o Clan del Golfo, considerada la banda narcoparamilitar mejor estructurada de Colombia. En este paso fronterizo, las condiciones geográficas dificultan la presencia de cuerpos de seguridad de ambos países. Por eso hay zonas dominadas por bandas criminales y cárteles. Migrantes de varias nacionalidades han denunciado violencia sexual, asesinatos y otros tipos de violencia en esta frontera. Además, hay animales peligrosos y enfermedades tropicales. Ahora que entendemos las fronteras de Colombia, veamos su corazón en las principales ciudades del país: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena de Indias. Medellín, la eterna primavera. Medellín es la capital de Antioquia y la segunda ciudad más poblada del país. Está en el centro del Valle de Aburrá, el cual tiene una extensión de 1.152 kilómetros cuadrados. Por eso Medellín parece una ciudad encerrada entre montañas. Debido a su ubicación, tiene varios microclimas, saltos de agua, bosques y sitios de valor geográfico. El afluente más importante es el río Medellín, el cual divide la ciudad en dos partes.
Nace en San Miguel, municipio de Caldas, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se extiende por alrededor de 100 kilómetros. Durante su recorrido recibe alrededor de 196 afluentes. La temperatura de Medellín es de 21.6 grados Celsius en promedio. Por eso se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Un clima ideal que atrae a turistas y también a extranjeros que se asientan en la ciudad. Medellín tuvo el primer sistema de transporte masivo en Colombia. El metro de Medellín se inauguró el 11 de noviembre de 1995. Conecta a la ciudad con los municipios Envigado, Sabaneta, Itagüí, Bello y La Estrella, y de forma indirecta a Barbosa, Girardota, Copacabana y Caldas. Los sitios más turísticos de Medellín son la Ciudad Botero Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, la escultura Monumento de la Vida, de Rodrigo Arenas Betancourt, el Paraninfo, la Universidad de Antioquia, el Pueblito Paisa, el Jardín Botánico, el Cerro Nutibara, la Biblioteca Temática EPM, el Centro Administrativo La Alpujarra y el Museo El Castillo. Bogotá, la ciudad que pudo ser. Bogotá es la capital de Colombia y pudo ser una ciudad diferente a la que conocemos ahora. En 1947, el eminente arquitecto franco-suizo Le Corbusier fue contratado para diseñar el desarrollo urbanístico bogotano. Le Corbusier dijo sobre la ciudad: alrededor de la ciudad y a veces desde fuera de la ciudad y en la ciudad antigua, veo aparecer las leyes esenciales, es decir, el sol, el espacio, el verde, la belleza y el esplendor de la naturaleza. Y era cierto, Bogotá está sobre el antiplano cundiboyacense y tiene zonas montañosas de 2.400 a 32.501 metros sobre el nivel del mar. Antiguamente el territorio de Bogotá era un lago, por eso hay humedales en algunos sectores de la sabana y de la localidad de Suba. El río más extenso de la ciudad es el Bogotá. Nace en el páramo de Huacheneque, recorre 47 municipios de Cundinamarca y desemboca en el río Magdalena, en el municipio Girardot. No es un río navegable ni caudaloso, pero es importante para el desarrollo de actividades económicas. Su afluente alcanza alrededor de 12 millones de personas. En la provincia de Sumapaz está el páramo de Sumapaz, el ecosistema alpino más grande del mundo. Tiene 333.420 hectáreas y es Parque Nacional Natural desde el año 1977. Un destino ideal para hacer senderismo. Bogotá está en la placa tectónica sudamericana, así que es susceptible a actividades sísmicas. Ha sufrido varios terremotos durante su historia. En 1785, 1827, 1917 y 1948. Los dos últimos, junto a varios incendios, destruyeron gran parte de la zona virreinal de la antigua Santa Fe. Bogotá es la megalópolis más alta del mundo, un término que se refiere a una ciudad que crece aceleradamente y se conforma con la unidad de varias áreas metropolitanas. Esto pudo ocurrir porque el plan piloto de Le Corbusier no se llevó a cabo. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el más popular candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Esto generó revueltas, disturbios y muertes. Los enfrentamientos dejaron daños en la ciudad y sus edificaciones. Le Corbusier regresó 2 años después y encontró una ciudad distinta. Varias partes de la ciudad habían cambiado debido a los daños. Varios factores impidieron que se completara la idea de ciudad que tenía Le Corbusier. María Cecilia O'Brien, arquitecta, docente e investigadora colombiana, resumió para la webblog ArcDaily lo que pudo ser la Bogotá de Le Corbusier. 1. Una son los parques lineales que cogían los ríos y quebradas que venían de los cerros y llegaban al río Bogotá, conformando una red por toda la ciudad y convirtiendo al río en el escenario más importante de recreación dominical de la capital del país. 2. El manejo de circulaciones en el centro de Bogotá. Había una propuesta de cómo generar 4 islas importantes de tráfico que formaban unas circunvalaciones en esas islas, entre la Avenida Cuarta y la Caracas, entre la 24 y la Sexta con la Jiménez en el centro. Con vías grandes, con vías importantes, con vías que llegaban a zonas de parqueaderos, que estaban pensadas para que la gente pudiera dejar el carro y que en el centro uno caminara a pie. 3. Le Corbusier deja dibujadas todas las redes de ferrocarril que existen en la ciudad, porque no había que hacer nuevas, estaban hechas, había que actualizarlas, mejorarlas y completarlas. 4. El último es el Centro Administrativo Nacional, la Plaza de Bolívar, poner todos los poderes en un solo espacio.
Este es un proyecto que se perdió, porque habría que haberlo hecho en los años 50 y tendríamos un monumento de la humanidad en este instante. Cali, un centro económico. Cali está ubicada en el valle del río Cauca y posee un acceso rápido al Océano Pacífico. Tiene una ubicación estratégica, pues está a 114 kilómetros de Buenaventura, el principal puerto de Colombia. Esto convierte a Cali en uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia. En esta ciudad está el Zoológico de Cali, donde hay más de 2.500 animales de 236 especies. Al occidente están los Farallones de Cali, unas formaciones rocosas a 4.100 metros sobre el nivel del mar, que forman parte de la cordillera occidental de los Andes colombianos. El río Cauca es el principal de la ciudad y el segundo más importante de Colombia. Recorre la cordillera central y occidental a lo largo de 1.350 kilómetros y llega hasta el brazo de Loba, cerca del municipio de Pinillos. El río Cauca es importante porque en su recorrido pasa por los departamentos del Cauca, Valle, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar, donde se desarrollan actividades mineras e hidroeléctricas y cultivos de caña de azúcar y café. Recientemente, diversos estudios han advertido cómo el cambio climático puede afectar a Cali. Según el Banco de la República, los principales factores son cambios en la temperatura y el régimen de lluvias, que afectaría desde el nacimiento del río Cauca hasta la parte norte de Antioquia, donde se concentran grandes productores agrícolas. Barranquilla, la puerta de inmigrantes. Barranquilla está sobre el margen occidental del río Magdalena, el más importante de Colombia. Por su ubicación, la ciudad es el principal centro económico de la región Caribe del país. Está a 15 kilómetros de la desembocadura del Mar Caribe, lo cual permitió que fuera el principal punto de entrada de inmigrantes. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930, ingresaron migrantes desde España, Alemania, Italia, Francia, China y Oriente Medio. Barranquilla tiene otros ecosistemas como la Ciénega de Mallorquín y los Caños Orientales. La primera es una laguna costera, parte de los 2.250 kilómetros cuadrados de la llanura de inundación del río Magdalena, mientras que los caños se conocen como los brazos laterales del río Magdalena y son parte del sistema hídrico de Barranquilla. Barranquilla tiene sitios más turísticos como Bocas de Ceniza, el Gran Malecón del río Magdalena y el Muelle de Puerto Colombia. Las Bocas de Ceniza es el lugar donde desemboca el río Magdalena. Allí se organizan paseos y excursiones. El Gran Malecón del río Magdalena es un espacio público próximo al río. Hay restaurantes, áreas verdes y pasajes arquitectónicos. Por último está el Muelle de Puerto Colombia, el cual fue construido en 1893 y fue uno de los más largos del mundo. Por allí pasaron los migrantes que mencionamos hace minutos. En 1998, el muelle fue declarado Monumento Nacional y en 2009 colapsó por deterioro. Se espera una restauración. En la ciudad se desarrolla cada año el Carnaval de Barranquilla. Anualmente asisten alrededor de 3 millones de personas y es uno de los eventos más importantes de Colombia. En 2009, la UNESCO declaró el Carnaval de Barranquilla obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Cartagena de Indias, la ciudad colonial. Ubicada a las orillas del Mar Caribe, Cartagena ha sido un enclave marítimo importante desde la conquista de España hasta la actualidad. En las aguas de esta ciudad se concentraban las flotas españolas de Sudamérica. Actualmente es uno de los puertos más importantes de Colombia, el Caribe y el mundo. Cartagena es un destino turístico reconocido mundialmente que combina la herencia colonial con atractivos paisajes costeros. Sus principales playas son La Boquilla, Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito. En el centro histórico todavía se encuentran edificaciones que se remontan al virreinato, cuando España edificó fortalezas para impedir la invasión de piratas y fuerzas extranjeras. Durante su época como colonia, Cartagena fue atacada por piratas de potencias rivales. Son recordados varios nombres: Roberto Ball, Juan Hawkins, los hermanos Juan y Martín Coté y Francis Drake. Robert Ball fue el primer atacante. Irrumpió en 1544, un día en que se iba a casar la sobrina de Pedro de Heredia, conquistador español, fundador y entonces gobernador de Cartagena. Los residentes escucharon ruidos, pero pensaron que se debían a la preparación del matrimonio. Luego comprendieron su error. Después de múltiples ataques entre 1544 y 1741, Cartagena inició la construcción de fortalezas para protegerse de Inglaterra y Francia.
La primera construcción fue el fuerte de Boquerón, luego se hicieron otras. En el centro de Cartagena está la ciudad amurallada, sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Hay quienes dicen que Colombia es un país privilegiado y condenado por su geografía. ¿Y eso qué significa? Te explicaremos la relación entre la geografía y la historia colombiana, y la particular historia de una planta que se relaciona con la guerrilla. La exótica geografía colombiana es su mayor riqueza y su peor condena. Durante la época de la colonia, entre 1550 y 1810, los españoles no pudieron centralizar el poder en Bogotá. La capital estaba en el centro, lejos de las costas, un lugar para nada estratégico. Así que aún teniendo autoridades en Bogotá, cada territorio se desarrolló como pudo y por su cuenta, lo cual incentivó el regionalismo y las pugnas internas. No en vano se acuñó la frase de que a Colombia solo la une la selección de fútbol. Hay quienes dicen que Colombia tiene dos lejanías, una geográfica y otra cultural. La primera porque los productos no llegan y la cultural porque la gente no conoce la diversidad de su país. El periodista Daniel Pardo, corresponsal de la BBC, describe: en Colombia hay 28 tipos de pargo, pescado, y se consumen 3, más de 3.000 especies de frijol, y se comen 7, 1.000 variedades de hongos, y se consiguen 4. Además, la guerrilla aprovechó los territorios remotos, desconocidos y rurales, y los dominó. Desde la década de 1960 han existido grupos guerrilleros, siendo las FARC y el ELN los más importantes. Han hostigado a la población civil y luchado contra las fuerzas policiales y militares de Colombia. Su estrategia ha sido el control de territorios para enfrentar el Estado, explotar recursos naturales del lugar y expandir sus negocios ilícitos, como el cultivo de droga y extorsión. También se han desarrollado grupos paramilitares que surgieron con el objetivo de combatir a la guerrilla y derivaron en agrupaciones armadas que ejercen su propia violencia y negocios ilícitos, victimizando a la población civil. Hace minutos hablamos de las regiones de Colombia. Recordemos la región de los Andes, que es fría y montañosa. En sus laderas crecen las palmas Quindío, de cera, las palmas más grandes del mundo, que pueden medir hasta 60 metros. A pesar de su gran tamaño, durante años no se supo mucho sobre ellas. Esto se debe a que se ubican en la cuenca del río Tochecito, Tolima, una zona dominada por las FARC. Ir hasta allá implicaba riesgos. Rodrigo Bernal, un botánico que ha estudiado palmas, sabía a lo que se enfrentaba si iba hasta el territorio, pero decidió arriesgarse. Bernal contó al New York Times que aquel día tomó fotografías y se fue tan rápido que el auto se averió. Pensó que si no podía estudiar las palmas, tenía que borrarlas de su mente. El conflicto de Colombia tenía la peculiaridad de convertir ciertos lugares en zonas tan prohibitivas que debían ser olvidadas. Quedaban como espacios en blanco en los mapas y en la mente de las personas, escribió la periodista Jenny Erin Smith en este artículo. Pero en el 2012 algo cambió. Se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, Ejército del Pueblo, producto de un proceso de negociación para tratar de poner fin al conflicto armado del país. Entonces, el Ejército de Colombia expulsó a las FARC de la zona de las Palmas de Cera y los investigadores pudieron acceder y realizar estudios. Hernando García, actual director general de investigaciones del Instituto Alexander von Humboldt, dijo que Tochecito concentra 90% de las palmas de cera del Quindío que existen en Colombia, es decir, casi todas. En 1801, Alexander von Humboldt exploró este lugar y lo describió como un bosque sobre el bosque, donde las palmas altas y esbeltas penetran el velo frondoso que las rodea. En 1985, la palma de cera fue designada como el árbol nacional del país. En la película Encanto, producida por Disney, aparecen las palmas de cera en un pueblo ficticio inspirado en Salento, donde también se encuentra esta especie. Tochecito tiene el bosque con más palmas de cera del mundo, pero ahora está en peligro. Muchas mueren y no se pueden sembrar en otros bosques, pues cuando están creciendo pueden morir si el sol les pega de lleno o si los animales se las comen. Especialistas recomiendan comprar tierras aledañas y establecer santuarios para preservar esta especie. El conflicto armado de Colombia comenzó el siglo pasado. A pesar de los esfuerzos de pacificación, desmilitarización y apoyo a los pueblos rurales, las guerrillas se han reagrupado y rearmado nuevamente. La longevidad de las guerrillas y la incapacidad de las fuerzas militares para controlarlas se deben, en parte, a la geografía colombiana.
Pese a ser un país privilegiado con mucha biodiversidad, gracias a sus paisajes naturales, estas mismas condiciones propician dificultades para el control del territorio y permiten a los grupos guerrilleros esconderse en áreas selváticas y territorios hostiles, mayormente despoblados. El periodista Daniel Pardo dijo que Colombia es privilegiado y condenado por su geografía, ya que las carreteras del país son precarias y a la vez exóticas por su biodiversidad. Hay quienes dicen que a partir de esto se debería realizar la unificación de Colombia, convertir la biodiversidad en una bandera nacional. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.